Escena 1: Cozumel, México. El barco ya no atravesaba la tormenta lo estaba arrojando. Cada pocos segundos toda la estructura se estremecía, no el balanceo de un crucero, sino el gemido profundo, metálico, de algo enorme empujado más allá de su límite. La lluvia explotaba contra los ventanales del puente, los relámpagos abrían el cielo y en esos destellos violentos aparecía la costa, Cozumel. Las luces del puerto ya eran visibles, demasiado visibles. Miquel estaba frente a los instrumentos sin tocarlos, leyendo los números como solo los ingenieros saben leerlos. Deberíamos haber reducido hace media hora, dijo. A esta velocidad no estamos acercándonos al puerto, estamos entrando en él. Diego tenía las manos clavadas en la consola. Miraba fijo el muelle que crecía entre la lluvia. Ángela estaba detrás del asiento del capitán. Ya lo había examinado. Está muerto, no dudó. Estrangulado, como los otros. Los había comprobado a todos. Primer oficial, segundo oficial, médico del barco, todos en sus camarotes, todos iguales durante la noche. El puente ya no era un lugar de mando, era una tumba, nadie para gobernar, nadie para frenar, nadie para ter alarmas que ahora gritaban al vacío. Habíamos quedado incomunicados la noche anterior. Todos los teléfonos se apagaron al mismo tiempo, ni Telcel, ni Movistar, ni AT&T México, nada, como si el barco hubiera sido borrado del mapa digital. 24 horas sin red, 24 horas sin mundo, y ahora Cozumel. Entonces el barco convulsionó, un golpe sordo, interno, no un impacto exterior, algo dentro. Un estremecimiento brutal recorrió las cubiertas. Paneles vibraron, las luces titilaron, en algún punto profundo el metal gritó. No fue catastrófico, pero fue inequívoco, una detonación, un aviso. Antes de que nadie pudiera hablar, los altavoces crepitaron, interferencia, una respiración, luego una voz, filtrada, controlada, extrañamente calmada. Una cosa, una pausa mínima. Nadie abandona este barco, nadie sube a él. Cualquier intento activará la detonación total. Los canales de comunicación permanecen cerrados. Esto no es una amenaza, es una estructura. Naturalmente, los altavoces murieron. Por un segundo solo habló la tormenta. Entonces Matthew se movió, no con pánico, con reconocimiento. Se volvió primero hacia Luke, luego hacia mí. Hay algo más, dijo. No es solo la voz, siempre empieza así. Una cosa, siempre, antes de decir algo que cree evidente. Luke dudó un instante. Lo conocí una vez por ti. Y sí, eso lo hacía. Matthew tragó saliva. Y el acento no es neutro, me miró. Creo que sé quién es. ¿Quién? Pregunté. Elías dijo, mi mejor amigo, selección inglesa, mismo puesto. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. No debería haber sido posible. Después de un día entero de silencio, apareció una señal sin operador comercial, sin red conocida, una frecuencia marítima heredada. Contesté. ¿Profesor Marx? Dijo una voz joven, rápida, tensa. Mi nombre es Ronnie Caruso, Unidad de Intervención Marítima. Estamos a unos 50 metros de su costado de babor. Su nave va en vector no controlado hacia Cozumel. No están en nuestro radar. No hay respuesta del puente. Accedí al manifiesto de pasajeros. Busqué a alguien bilingüe. Necesito saber qué está pasando ahí dentro. Miré el asiento vacío del capitán. Miré a Angela. No queda nadie del mando, dije. Todos los oficiales están muertos, estrangulados durante la noche. No hay nadie gobernando este barco. Silencio. Luego Ronnie habló más despacio. Interceptamos la transmisión. ¿Tiene alguna idea de quién es el hablante? Pues todavía no, respondí. Pero estamos cerca. Le informaré en cuanto tengamos confirmación. Mantenga este canal abierto, dijo. Es analógico, conectado al puerto piloto, no lo ha detectado. Ustedes son mis únicos ojos. Colgué. Un relámpago volvió.
a partir el cielo. El muelle estaba más cerca, y por primera vez desde que el barco quedó mudo, algo había cambiado en el puente. Ya no éramos solo pasajeros, éramos el último sistema consciente de una nave que nadie estaba gobernando hacia ti. Escena 2. La sala de máquinas. El ruido nos llegó antes que el miedo. No era una alarma, era otra cosa. Un pulso grave, irregular, como si el barco respirara mal. Diego fue el primero en notarlo. Yo solo vi cómo se detenía de golpe, cómo giraba la cabeza, como si alguien le hubiera hablado desde dentro del casco. Profesor, dijo, esto no estaba antes. Bajamos. El aire cambió. Calor, aceite, metal. El vientre del barco. Y allí estaba. No colgaba, no brillaba, no pitaba. Estaba incrustada, demasiado limpia, demasiado pensada. Diego dio un paso instintivo hacia adelante. No, le dije, más rápido de lo que pensé, no toques nada. Me acerqué yo, no al objeto, a la pared. Había palabras, no una frase, no una amenaza, una secuencia. 3, centro. 3, dispuestas en vertical, espaciadas, simétricas, pero no se leían. Saca el móvil, le dije, haz una foto y gírala. Diego obedeció, pantalla hacia mí, imagen invertida, y entonces se abrió. Primero lo vi como forma, una V, otra V, y entre ambas un signo, multiplicación. No era un dibujo, era una estructura. Leí en voz alta, una vez y otra más, y mientras lo hacía, me oía pensar. Esto no es una lista, murmuré, es un tricolon, 3 elementos, pero no planos, ordenados, con dirección. Hay una intensificación, seguí. Esto es un clímax, 3 pasos que empujan hacia un centro. Miré la imagen al revés. Y esto es lo mismo, al contrario, la misma secuencia, pero regresando. Un anticlímax, tricolon, clímax, anticlímax, 3, centro, 3, y en medio el signo, multiplicación, 3 por 3. No un adorno, no una firma, un sistema. No es una bomba, dije despacio, es una de 3. Diego me miraba sin moverse. Y no es una capa, añadí, son 3, biológica, química, mecánica, 3 dispositivos, 3 activadores, 9 posibilidades de error. Sentí el frío de golpe. Diego, dije, esto no se resuelve tocando, esto se resuelve leyendo. En ese momento, su móvil vibró, no el mío, el suyo. Le hice un gesto. Altavoz. La voz de Ronnie entró como si siempre hubiera estado allí, rápida, controlada. Le dije solo una cosa. Hemos encontrado una, pero no es una. Y luego le pasé el móvil a Diego. Descríbele todo, como si yo no existiera. Diego empezó a hablar. No opinaba, no interpretaba. Medidas, colores, posición, materiales. Yo lo observaba. Orgullo no era la palabra, era otra cosa, precisión bajo presión. Mientras él hablaba, yo miraba otra vez la pared, las palabras, el centro. Pensé en alguien escribiendo eso, pensé en tiempo, pensé en enfermedad, pensé en método y pensé en lugar. Si yo hubiera hecho esto, ¿dónde me habría escondido? Levanté la vista. Matthew, dije. Luke. Los dos se acercaron. No busquéis una bomba, les dije. Buscad pensamiento, buscad simetría, buscad repetición, buscad intención. Asintieron y se fueron. Miré el pasillo que llevaba hacia arriba. Ángela y Miquel no estaban con nosotros, y no hacía falta. Sabía exactamente dónde estarían. Miquel encontró una forma de frenar el barco, no de pararlo, de retrasarlo. Escena 3. El ascensor de servicio. Dejé a Diego solo en la sala de máquinas, inclinado sobre el primer artefacto,
con el móvil pegado al oído y la voz de Ronnie marcándole cada respiración. No era abandono, era cálculo. Diego necesitaba concentración, yo necesitaba visión. Avancé por el corredor central mientras el suelo todavía vibraba bajo mis pies. El barco seguía a demasiada velocidad, pero ya no era la misma locura ciega de antes. Algo estaba cambiando. Fue entonces cuando vi a Luke y a Matthew venir hacia mí. No tuvieron que decir nada. Se les notaba en la cara. ¿Habéis encontrado algo? Pregunté. Negaron. Matthew bajó la mirada un instante. Me detuve. Entonces decidme otra cosa. ¿Dónde no habéis mirado? Se miraron entre ellos. En el ascensor de servicio, dijo Luke, el de la tripulación. No dudé. Entonces vamos allí. El pasillo que conducía al ascensor estaba casi a oscuras. Luces de emergencia, paredes metálicas, un olor constante a aceite y vapor. Luke usó el panel manual que había conseguido en el puente. El mecanismo respondió con un gemido grave. Las puertas se abrieron lentamente, y allí estaba, el segundo artefacto. No hacía falta ser ingeniero para reconocerlo. Era el mismo lenguaje, la misma lógica, la misma amenaza. En el suelo, junto a él, había una hoja doblada, letras sueltas, sin sentido inmediato. La recogí solo para verla, no para interpretarla. Todavía no. Luke dio un paso adelante. Yo puedo... Le levanté la mano. No. Matthew se movió instintivamente, como si ya fuera a echar a correr. Fue entonces cuando lo dije, sin elevar la voz. Cuando tienes cerebro, no necesitas piernas. Los dos se detuvieron. Luke miró el artefacto. Matthew me miró a mí. Pero alguien tiene que hacer algo, dijo. Asentí. Y se hará, pero no por impulso. Hizo ademán de acercarse de nuevo. Negué con la cabeza. En aguas turbulentas necesitamos certeza, no probabilidad. En ese mismo instante los altavoces cobraron vida. Primero estática, luego esa cadencia que ya conocíamos. Una cosa, dijo la voz. Se me heló el estómago. No gritaba, no aceleraba, no amenazaba. Observaba. Dijo que veía lo que estábamos haciendo, que sabíamos que había más, que él sabía que lo sabíamos. Y entonces pronunció un nombre. Diego. No alzó el tono, no hizo falta. Bastó con eso. Corté el impulso de responder. Miré a Matthew. Quédate aquí con Luke. Que nadie toque nada. Y eché a andar. Regresé hacia la sala de máquinas con el anuncio todavía resonando en los pasillos. Diego seguía allí, inmóvil, pálido. Ronnie hablaba sin parar desde el teléfono. Tomé el móvil. Le dije a Ronnie lo esencial, que había un segundo artefacto, que no era una suposición, que estaba confirmado. Le dije también lo que él ya veía en sus instrumentos. El barco estaba perdiendo velocidad, no detenido, retrasado. Miquel había encontrado una forma. Ángela estaba con él. Habían ganado minutos, no horas, minutos. Le pedí a Ronnie algo que no estaba en ningún protocolo. Tiempo. Necesito unos minutos, le dije. Diego también. Le expliqué que íbamos a tener dos puntos críticos activos, dos personas. Un solo canal ya no bastaba. Que iba a construir una forma de comunicarnos sin depender de nada de lo que Elías controlaba. Le dije que cuando volviera a hablar, no sería para una sola persona. Colgué. Miré a Diego. Y mientras él respiraba, mientras el barco gemía, mientras los altavoces volvían al silencio, empecé a preparar la única cosa que en ese momento nos quedaba. Un sistema, escena 4, el diagnóstico. Luke está arrodillado frente al panel abierto del ascensor de servicio.
Luces rojas, cables expuestos, un pitido regular, insoportablemente tranquilo. La voz de Ronnie entra por el canal seguro. No toques nada todavía. Ronnie no está en el barco, está fuera, frente a pantallas, esquemas, temporizadores. Si sube alguien, si cambia el peso, Elías puede detonar todo. Por eso Ronnie es el cerebro, y Diego en la sala de máquinas y Luke en el ascensor son sus manos y sus ojos. Luke, dice Ronnie, describe el cable azul, ¿grueso o fino? Fino. Bien, no lo cortes, mira el módulo negro. ¿Ves un punto blanco? Sí. No lo mires fijo, si parpadea, me lo dices. En otro nivel del barco, Diego trabaja en silencio, vapor, metal, vibración. Ronnie va y viene entre ambos, ajusta, corrige, traduce, calcula. Junto al ascensor, Matthew levanta un papel. Profesor, ¿qué significa esto? En el papel hay 4 letras. C, C, A, G. El profesor lo toma, lo gira, lo observa, no responde, pasan segundos. Todas las cabinas empiezan con una letra, dice al fin. La primera C es una C, cubierta C, se queda quieto. La segunda C ya no puede ser letra, tiene que ser número, C es la tercera letra. 3. Matthew frunce el ceño. A es 1, G es 7. El profesor levanta la vista. C317, C317. Una cabina, pregunta Matthew. Una localización, responde el profesor, no sonríen. Tenemos que ir. ¿Ahora? Ahora. No necesitamos probabilidad, necesitamos certeza. Caminan por los pasillos, las comunicaciones continúan. Diego sigue. Luke sigue. Ronnie sigue. Entran en la cabina C317. Dentro el aire es distinto. Pantallas, equipos, dispositivos, cables, archivos. En la cama, Elías, quieto. El profesor se detiene. ¿Ángela está muerto? Ángela se arrodilla. Toca el cuello. Observa el pecho, los ojos. Silencio. Sí, está muerto. No hay lucha. No hay impacto. Ángela observa la piel, los labios, el cuello. Asfixia, veneno neurotóxico, probablemente. En una esquina, pequeños contenedores, serpientes. Matthew señala una pantalla. Profesor, un número corre. 6 minutos. Ángela abre carpetas, informes, resultados médicos. Se detiene. Aquí está. Lee. Leucemia mieloide aguda. Matthew traga saliva. Entonces, ¿cuánto tiempo le quedaba? Ángela no responde enseguida. Muy poco, quizá días, tal vez una semana. Silencio. Ángela continúa. No es un tumor, no hay masa, no hay nada que crezca en un sitio. Es un cáncer de la sangre y de la médula ósea. La enfermedad circula, pasa otra hoja. El cuerpo produce glóbulos blancos inmaduros. No funcionan. Desplazan a los que transportan oxígeno y a los que coagulan. Mira a Matthew. Por eso al principio casi no se nota. Cansancio, falta de aire, moretones que no desaparecen. Cierra el dossier. Sin tratamiento puede matar en semanas o en pocos meses, incluso a una persona en forma. Pausa. Él ya se estaba muriendo. El veneno solo aceleró el final. Salen. Angela se dirige hacia la sala de máquinas, hacia Mikkel. Matthew vuelve con Luke. El profesor se queda, solo. Observa la habitación. Piensa. Se gira. Regresa al interior. Abre un armario. Dentro exactamente el mismo dispositivo. La tercera bomba. Respira una sola vez. Activa su canal directo. Ronnie. Te escucho. Elías está muerto. He encontrado la tercera. ¿La tercera? Sí, está en su armario. Es exactamente el mismo dispositivo. Entonces, cuando suba a bordo, cuando subas a bordo tendrás 4 minutos y 50 segundos para desactivar 3 bombas. ¿Estás seguro de que son solo 3? Sí. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque todos los signos lingüísticos apuntan a eso: 3 veces 3, 3 capas, 3 tipos de activación química, biológica, mecánica y 2 tricolones, ambos como clímax. Pausa. Eso, en retórica, no deja un cuarto término. Por todos los medios retóricos son 3 dispositivos.
¿Te basas en retórica para esto? Sí, y tú también deberías. Pausa. Voy. La línea queda abierta. El contador, solo lo que había dentro del barco, era el barco. Entonces pensé en su habitación. No sé por qué al principio, luego sí. Durante horas había visto pantallas, dispositivos, cables, pero en su cabina había algo que no encajaba, algo que no era Apple, algo que no pertenecía a su sistema visible. Volví, abrí el armario y allí estaba, el tercero. No necesitaba tocarlo para saberlo. Era el mismo lenguaje, la misma economía, tres activadores, tres disposiciones, tres dispositivos, tricolon, clímax, anticlímax. No había un cuarto término. Activé el canal directo. Ronnie, hubo un segundo, luego su voz. Te escucho. Elías está muerto. He encontrado el tercero. Silencio. ¿Dónde? En su cabina, en el armario. Es idéntico. Otra pausa. Entonces, ¿puedo subir? Miré el pasillo, las luces, el suelo vibrando bajo mis pies. Sí, ya no hay nadie que pueda detonarlo. Subí a cubierta. El viento era brutal. Lluvia, sal, metal. Le lancé la escala. Subió sin decir una palabra. Cuando puso el pie en el barco, miró directamente hacia mí. ¿Cuánto tiempo? Miré el contador en mi mente. 4 minutos 50. No preguntó nada más. Corrimos. Mientras bajábamos, su canal seguía abierto. Luke hablaba en ráfagas cortas desde el ascensor de servicio. Diego casi no hablaba, solo respiración, golpes metálicos, confirmaciones breves. Ronnie ya sabía cómo era el dispositivo. Lo había construido en su cabeza con palabras. Eso lo cambiaba todo. Entramos en la cabina, se agachó delante del armario como si hubiera estado allí antes. No tocó nada al principio. Miró, escuchó, sacó el móvil en la pantalla 0059. No era dramatismo, era control. ¿Estás seguro de que son tres? Preguntó. No levanté la voz. Completamente. ¿Por qué? Porque esto no es solo ingeniería, es retórica. 3 veces 3, un tricolon con clímax, otro con anticlímax. No deja espacio para un cuarto término, no replicó. Ya estaba trabajando. Desde ese momento, Ronnie dejó de ser una persona. Se convirtió en un proceso, una mano dentro, la otra traduciendo. Diego, no gires nada todavía. Luke confirma si el pulso verde se mantiene estable. Silencio. Luego Luke. Estable. Bien. Ronnie tocó el tercero. Yo miraba el pasillo, las paredes, la vibración. En ingeniería, Miquel y Ángela luchaban contra algo que no se puede desactivar. Masa, velocidad, mar. Sabía que no podrían detenerlo, solo podían decidir cómo íbamos a chocar. Abrí mi canal general, ordené evacuación, centro, babor atrás. El impacto sería proa izquierda. No era intuición, era PA vectorial, Miquel confirmó. Luego Ángela. Les dije que abandonaran, se negaron al principio, luego el barco volvió a temblar y ya no hubo discusión. En el pasillo, Matthew estaba inmóvil, no quería moverse. Profesor, dijo, me acerqué. Sé quién era para ti. No bajó la mirada. No quería morir solo. Respiré una vez, pero sí quiso que muriéramos todos. No respondió. Y eso no lo convierte en menos humano, añadí. Lo convierte en más peligroso, lo tomé del hombro. Sí, si te quedas no honras a nadie, solo repites el sistema que él construyó. Un segundo más, luego se movió. Volví a la cabina. Ronnie estaba sincronizando, no levantó la vista. Ya, Luque, ahora. Diego, espera mi cuenta. El móvil marcaba 0017. 3, 2. El barco crujió como algo vivo. Ahora no hubo sonido, no hubo explosión, solo un clic casi decepcionante. El contador se apagó. Ronnie retiró la mano, se quedó un segundo en cuclillas, luego se levantó, me miró. Ya está. En ese momento el barco no se salvó, pero nosotros sí. Minutos después, helicópteros, guardacostas, luces. La nave entró en zona portuaria sin obedecer del todo. Hubo impacto fuerte, controlado, suficiente para herir, insuficiente para matar. Ángela ya estaba atendiendo, otros médicos también. Miquel empapado miraba los motores como si fueran viejos animales cansados. La cuenta atrás
había terminado. Lo que quedaba ya no era técnica, era humano. Scene 6. Jet Ski, Cozumel, Mexico. The morning after. Yesterday, I only disarmed 3 devices on a cruise ship that was about to turn itself into a floating graveyard. Only 3. So today, I need something really exciting. So here I am. Cozumel, sun, salt, and a jet ski that looks a lot more honest than anything I worked on yesterday. The guy renting it to me spoke to me in Spanish, so I answered him in Spanish. He blinked, so I said, "Yeah, I see the issue. My Spanish is from Barcelona. Yours is from Costa Rica. We're technically speaking the same language. Emotionally, completely different sport." He laughed. Switched to English, so I stayed in English. When you grow up with 2 languages, you don't really switch. You just choose which version of yourself is more useful. He asked me what I wanted. I said, just one machine. But it has to be fast. Yesterday I had a chemical problem, a biological problem, and a mechanical problem. Today I only want a hydrodynamic one. People keep asking me what it feels like to work like that, under pressure, with seconds running, with other people's lives in your head. The boring answer is focused. The real answer, it's quiet. So quiet that you start hearing things you normally avoid. Your thoughts, your fear, your responsibility. Kierkegaard said, anxiety is the dizziness of freedom. Yesterday, the dizziness won. Today, I'm choosing the speed. And if you watched all of this and thought, I didn't like that, well, that's fine. What you've successfully proven is your taste and mine are incompatible life forms. But if you did like it, welcome. There's a lot more coming on this channel. Stories, language, structure. And occasionally, existential problems with a soundtrack. Take care of yourselves, stay curious, and remember, if yesterday was about control, today is about letting go. This lands Ronnie as intelligent, playful, slightly dangerous, self-aware, philosophical, not a nice boy, but not arrogant either. If you want him even cheekier, even younger, even more Bicaruso, I can push it another 10 to 15%. But this already feels like the right emotional counterweight to the thriller.